Bueno, entonces vamos a dar inicio a la clase de hoy. Como les comentaba, vamos a cambiar un poquito la temática de la clase ustedes y para poder como mejorar un poquito la calidad y como ahí vamos a ir aprendiendo con el tiempo, lo que vamos a hacer es que vamos a ver un poquito de teoría antes de pasar a la parte práctica, porque ya vamos a meternos más en la parte de las fórmulas, ¿ok? Entonces, ya viendo la parte de las fórmulas, es importante como captar bien la idea teórica o la parte teórica antes de comenzar en sí a ver lo práctico. Recuerden que como en la semana 2 aproximadamente nosotros estuvimos haciendo unos gráficos. Vamos a ver si los tengo por aquí para que los podamos ver. Y en estos gráficos, ¿verdad? Nosotros utilizamos estas tablitas de aquí. Y pues que básicamente esta tabla o esta información salían de esta base de datos de que estaba aquí, ¿verdad? Y si nosotros lo vemos, vemos que esto es bastante información y se ve un poco desordenado, ¿verdad? Entonces, yo ya para hacer el ejercicio, nosotros lo estábamos viendo de esta manera. Bueno, hoy vamos a utilizar, básicamente vamos a empezar a ver fórmulas con las cuales podemos nosotros crear estos cuadros, ¿verdad? Que nos sirven para poder crear gráficos. Entonces, es básicamente cómo pasamos de esto que está aquí a poder ver un gráfico que sea fácil de entender, fácil de comprender, información que sea visible y entendible, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a hacer básicamente hoy con las fórmulas que vamos a estar viendo. Entonces, para eso tenemos las dos primeras secciones de fórmulas, por así decirlo, que vamos a ver, que son las fórmulas de contar. Que la fórmula de contar está dividida en tres secciones o en tres categorías principales, por así decirlo. Está la fórmula solo de contar, que es esta de aquí, la primera, que es igual contar, y esta lo que recibe son X cantidad de elementos. Si no estoy mal, esta puede recibir 1,5 millones de elementos. Y lo que hace es contar las celdas que tienen un número. En este caso aquí les puse un pequeño ejemplo. Por ejemplo, en este rango que está marcado aquí, me devuelve el número 6. ¿Por qué? Porque entre este espacio de aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 celdas que tienen información o que tienen un número, ¿ok? Esta fórmula sirve únicamente para contar celdas que tienen números. Si yo en una de estas celdas, por ejemplo, tuviese Alan escrito, ya no me lo contaría. Eso no lo contaría como un valor, ¿ok? Porque solamente cuenta números. Después, si ven, a la misma función o la misma fórmula de contar, le agregamos la parte de contar punto sí. Entonces, ¿qué estamos haciendo con esta parte de contar punto sí? Con la parte de contar punto sí, lo que estamos es agregándole una condición. ¿Cómo funciona una condición? Pues básicamente lo que le estamos diciendo a la fórmula es, yo quiero que me contés los números si cumplen una condición o que me contés solo si una condición se cumple. En este caso, lo que estoy haciendo es, por ejemplo, aquí le estoy diciendo cuántas veces aparece el número 1. En este rango de información de aquí, cuántas veces aparece mi número 1. Y como podemos ver, aparece 1, 2 veces. Entonces, por eso me está devolviendo el número 2. Eso es lo que la fórmula está haciendo. A diferencia del contar simple, el contar sí puede servir para contar texto. Por ejemplo, si yo tuviese aquí un rango de nombres y yo quisiera contar cuántas veces aparece Alan, y si apareciera 3 veces, entonces me va a devolver el número 3, porque esta fórmula sí devuelve, perdón, textos, ¿ok? Conteo de textos. Y después tenemos la fórmula aquí, que si ustedes ven se ve un poquito más larga, pero es una fórmula bastante simple, o sea, es bastante fácil de entender. Y esta es una fórmula de contar sí conjunto, ¿ok? ¿Qué hace esta fórmula? Esta fórmula lo que hace es contar en base a varios criterios. Por ejemplo, si nosotros tenemos la pregunta, ahora tenemos estas dos columnas de información aquí, dice, ¿cuántas personas del progreso, perdón por el error ahí, son estudiantes? Entonces, yo quiero contar, ¿verdad? Cada uno de estos registros representa a una persona, pero yo quiero saber cuántas de esas personas son del progreso y también son estudiantes. Entonces, comienza a contar y dice, ok, de las ciudades, vamos a empezar a contar las ciudades. Tenemos progreso aquí una vez y tenemos progreso aquí otra vez. Entonces, en las ciudades el progreso aparece 2 veces. Pero mi siguiente condición es, ¿quiénes de esos son estudiantes? Entonces, vamos a empezar a buscar aquí en la columna, ¿verdad? Vamos a ir a las del progreso. Tenemos que el primero es licenciado. Entonces, ese no cuenta, no lo está contando. ¿Cuántas personas del progreso? El siguiente registro del progreso ya pueden ver que es un estudiante. Entonces, ese sí lo está contando. Por eso nos está devolviendo el número 1. Eso es lo que la función de contar si conjunto hace. Entonces, ¿cómo está estructurada? Ok, recibe muchos parámetros. Ok, este puede recibir 124 parámetros en esta estructura. Son estos los dos primeros parámetros trabajan juntos, por así decirlo.
En el primero, básicamente nosotros le estamos dando el lugar de la condición, o sea, dónde vamos a buscar nuestra condición. En este caso, yo estoy buscando primero la ciudad, entonces la ciudad está ubicada en esta columna de acá. Entonces, digamos que esta fuese la columna B, entonces vamos a, esta función recibiría ahí la columna B, perdón, la columna B. Y después, ¿cuál sería la condición? ¿Qué condición estamos buscando en esta ciudad? Que sea ciudad tipo progreso. Entonces vamos a escribir como mi condición, progreso, ¿verdad? Entonces, por eso les digo que trabajan juntas, porque una es la referencia, o sea, el lugar donde lo va a buscar, y la siguiente es el valor que en sí está buscando. Y la siguiente condición sería, lugar de condición 2, sería la columna, por ejemplo, si esta fuese en consecutiva, esta sería la columna C, ¿verdad? Entonces, estaremos buscando la columna C. ¿Y qué estamos buscando en la columna C? La profesión. Según la pregunta es, nosotros queremos ver un estudiante. Entonces, la segunda condición es estudiante, ¿verdad? Entonces, ese es básicamente cómo está estructurada la fórmula de contar. Como pueden ver, nos sirven para poder crear los cuadros que después vamos a convertir en gráficos, ¿verdad? Extrayendo información de grandes cúmulos de datos. Hasta el momento, ¿todo claro? ¿Todo bien? ¿Vamos bien? Ok, good. Continuamos entonces. Tenemos entonces, ya vimos la primera sección. Yo ya le mandé la nueva. Tenemos la primera sección, como les comenté, que serían las fórmulas de contar. Entonces vamos a pasar a la segunda, que serían las funciones de sumar. Ya vimos desde la primera clase, creo que vimos la fórmula de sumar, ¿verdad? Que básicamente recibe igual 124 elementos, ¿verdad? De estos 124 elementos, básicamente tienen que ser números y lo que hace es sumarlos. Si esta fórmula encuentra un texto o un carácter especial, no va a funcionar la fórmula, te va a devolver error. Entonces, eso es básicamente lo que la fórmula de sumar. Esa es la fórmula más simple. Como ustedes pueden ver, aquí tenemos un conjunto de números y nos devuelve 116, que sería la suma de 10, 15, 20, 25, 45 y 1. Eso sería lo que devuelve, 116. Entonces, bien simple la fórmula de suma, ¿verdad? Vamos a empezar a ver también después cómo la vamos a estar ingresando de las dos formas. Podemos escribir la fórmula y también podemos utilizar el texto, la forma de ingreso que les expliqué hace como 2 clases. Y ahí lo vamos a ver todo ya en la parte práctica, ¿ok? Después en la siguiente sección sería la parte de sumar sí. En sumar sí tenemos, aquí ya cambia un poquito la condición. Aquí, como pueden ver, es la misma fórmula de sumar, pero con condiciones, punto sí. ¿Qué estamos diciendo aquí? Nosotros queremos sumar ciertos números o ciertos criterios únicamente si cumplen con una característica. ¿Qué recibe esta función? Recibe lugar de la condición y lugar de suma. ¿Qué nos está preguntando este ejercicio aquí? Dice, sumar los salarios de las personas que son de la Lima. Entonces, nosotros le vamos a dar en el lugar de la condición la columna donde se encuentra ubicada las personas de la Lima. Entonces, vamos a decir que están en la columna B. ¿Okay? Entonces, sería B, B. Bueno, entonces, en esa columna está la ciudad de la Lima. Entonces, ¿qué condición estamos buscando? La Lima, ¿verdad? Vamos a ponerlo en otro color. La Lima. ¿Ok? Entonces, ya tenemos las condiciones, pero ahora tenemos que decirle a la fórmula dónde vas a sumar, o sea, qué números está sumando. Entonces, tenemos que darle como parámetro la columna donde están los salarios, que sería en este caso la columna D, ¿verdad? Entonces, ya sabemos que en esa columna se encuentran los salarios. Entonces, la condición de sumar sí recibe 3 parámetros. El primer parámetro sería dónde están ubicadas nuestra referencia. Segundo, qué referencia estamos buscando. Tercero, dónde vamos a hacer la suma. Recuerden que aquí ya no estamos contando, sino que estamos sumando números. Entonces, a las fórmulas de sumar sí y la siguiente que vamos a ver que es sumar sí conjunto, tenemos que decirle dónde vas a sumar. Además de agregarle los criterios, también tenemos que agregarle el hecho de que vamos a darle una columna donde hay números para poder sumar. Si en esa columna hay datos o algún carácter especial, no va a funcionar la fórmula. ¿Okay? Y eso es algo muy común que suele suceder. Entonces, con eso tenemos la parte de la fórmula de sumar sí. Después la siguiente que tenemos es la fórmula de sumar sí conjunto. La fórmula de sumar sí conjunto básicamente es muy similar a la de sumar sí, pero en vez de recibir un solo criterio, recibe varios, ¿ok?
Y eso es lo que la vuelve diferente. En este caso, la fórmula de sumar sí conjunto, el lugar de la suma o donde va a recibir los valores numéricos está en un lugar diferente. ¿Ok? Lo vamos a poner por aquí. Ponerlo. Ese color no se ve bien. Ok. Bueno. Este es el lugar donde vamos a sumar. Por ejemplo, en este caso aquí está preguntando, dice, sumar los salarios de las personas de San Pedro Sula que son ingenieros. Si ven, ya le estamos agregando una condición más. Ya no solo queremos sumar a los que son de San Pedro Sula, sino también a los que son ingenieros, ¿verdad? Entonces, para eso, primero vamos a enviar el lugar de donde vamos a sumar, que en este caso sería... estaría refiriendo a la columna donde están los salarios, ¿verdad? Que esa dijimos que sería nuestra columna D. ¿Ok? Entonces sería D y D. Entonces ya con eso ya sabemos en qué lugar estamos mandándole los parámetros de valores. Luego tenemos lo que son las condiciones. Y aquí podemos agregar de nuevo 124 condiciones. ¿Ok? Pero nosotros estamos utilizando, lo más que he llegado a utilizar creo que son como 4 o 5. En estos ejemplos vamos a ver con 1, 2 o 3 condiciones, pero la idea es la misma, ¿ok? Solo se repite el patrón. Tenemos entonces aquí el lugar de la condición 1. La primera pregunta es personas de San Pedro Sula, ¿verdad? Entonces el primer lugar sería la ciudad o la columna donde se encuentra la ciudad, que en este caso estaría en la columna B. Entonces en la columna B sabemos que están las ciudades, ¿verdad? Pero nosotros necesitamos que sean de San Pedro Sula, ¿verdad? San Pedro Sula, ¿verdad? Después tenemos la siguiente condición. Necesitamos que sean de profesión ingenieros. Entonces vamos a cambiar, ¿verdad? Que la ubicación de nuestra siguiente columna sería ¿dónde están las profesiones? En la columna C. Entonces vamos a escribir aquí C, ¿verdad? Y la condición sería ingenieros. Ingenieros. O ingeniero, creo que dice ingeniero. Sí, sin eso, ¿verdad? Entonces, de esa forma, es como esta fórmula nos va a devolver, ¿verdad? Que la suma de los salarios juntos de los ingenieros de San Pedro Sula sería 600. Y eso lo podemos comprobar. Por ejemplo, comenzamos con los registros de las ciudades. Tenemos que San Pedro Sula, por ejemplo, este primer registro es de San Pedro Sula, pero es estudiante, entonces no cuenta. Siguiente registro de San Pedro Sula es San Pedro Sula, pero es bachiller y este no cuenta tampoco. Y el tercer registro, si pueden ver aquí, dice San Pedro Sula, es ingeniero, entonces este sí lo suma. 600. Entonces, por eso nos está devolviendo el valor de 600, porque solamente hay un registro de ingeniero en San Pedro Sula, ¿ok? Bueno, entonces, esa es la parte teórica que vamos a ver en la noche, esta noche, así que vamos a pasar a la parte práctica. Vamos a ver. Por aquí tengo... Okay. Vamos a pasar entonces a la parte práctica. Vamos a sacar unos cuantos cuadros aquí para poder evaluar o poder tener una idea. Vamos a comenzar entonces con conteos. Ok, primero algo bien simple, que sería, por ejemplo, yo quiero saber de las ciudades, por ejemplo, quiero que me cuente. Ok, aquí tenemos un conteo básico de las ciudades. Vamos a decir, Lima, San Pedro Sula, Cortés, Villanueva, Lima, esto ya se repite. Solo sería estos 5. Entonces tenemos las ciudades, ¿verdad? Y de estas ciudades nosotros queremos, por ejemplo, saber cuántas personas tienen contrato permanente y cuántas personas tienen contrato temporal. Entonces vamos a hacer algo. Vamos a poner aquí en columnas temporal y permanente. ¿Ok? Entonces queremos contar cuántas personas son temporales y cuántas son permanentes de esta ciudad de aquí. ¿Ok? Aquí vamos a comenzar con un conteo con 2 condiciones, ¿verdad? Entonces, ¿sabes qué? Antes de pasar a las 2 condiciones, mejor vamos a hacerlo con una sola condición para no complicarlos. Solo vamos a hacer el conteo nada más de personas temporales y permanentes. ¿Ok? Solo con una condición primero. Vamos a utilizar la fórmula de contar sí. ¿Ok? Entonces, para el temporal sería, ingresamos la fórmula, primero voy a hacer más grandecito. Igual, contar, punto, perdón, contar, tiene un barrito acá, échame solita. Contar punto sí. Ponemos paréntesis, ¿verdad? Y después decimos en qué rango se encuentra, ¿verdad? Ese conteo.
Entonces nos vamos a venir aquí a nuestra columna o a nuestra hoja donde se encuentra la información. Nos vamos a venir aquí a la columna, ¿verdad? Solo vamos a decir columna O. Aquí está agregando esto de Sheet 1 porque estamos pasando a otra hoja, ¿verdad? Pero nada diferente. Es exactamente, es nada más la dirección. Entonces le estamos diciendo que en esa columna de ahí, ¿verdad? Están ubicadas nuestros tipos de contrato, ¿verdad? ¿Y cómo se llamaban los contratos? Según esto se llaman temporal y permanente. Entonces vamos a darle nosotros la primera palabra que necesitaríamos, que en este caso sería temporal. Entonces, como es una palabra lo que estamos ingresando, en las fórmulas recuerden que siempre ven comillas, ¿verdad? Entonces escribimos temporal. Cerramos las comillas, cerramos el paréntesis. Cerramos el paréntesis, ahí está, ¿verdad? Entonces le damos Enter. Y ya nos está diciendo que tenemos 145 personas que son temporales. Les voy a poner la fórmula por aquí por si la quieren ver. Perdón. ¿Verdad? Esa es la fórmula de contar. Entonces está contando en la columna O los temporales. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la misma fórmula, pero en vez de escribir aquí temporal, vamos a escribir permanentes. ¿Okay? Igual contar punto sí. Abrimos paréntesis, nos vamos a ir al lugar donde sabemos que están los tipos de contrato, ¿verdad? Seleccionamos, para seleccionar toda la columna, recuerden que solo le dan clic a la letra de arriba, ¿verdad? Y automáticamente selecciona toda la columna. De ahí ponemos una coma, ¿verdad? Y regresamos, si quieren, para seguirlo viendo, pues regresamos. Solo asegurarse de borrar ese pequeño agregado que hace Excel ahí, porque nosotros vamos a ingresarle un texto. Y ahorita va a ser permanente. ¿Ok? Entonces, vemos que hay 3.733 personas con contrato permanente, ¿verdad? Esto sería en general para la firma de contrataciones, ¿verdad? Entonces, aquí están las fórmulas. Entonces, les voy a mandar esta fórmula por si hay alguien que está haciendo el ejercicio. Solo que se me pierde el chat por ratos. A ver dónde está. Y aquí está. Entonces, esa sería la fórmula de contar. Bueno, por si la quieren, si alguien que está haciendo el ejercicio está conectado, ¿verdad? Y puede hacerlo. Y, ¿verdad? Ahí estamos viendo entonces la fórmula de contar sí, ¿verdad? Con un criterio. Entonces ahora vamos a pasar al otro ejemplo que sería la parte donde veríamos ya varias ciudades, por así decirlo. Entonces vamos a utilizar aquí estas 5 ciudades. Entonces ahora queremos saber, vamos a borrar esta fórmula. ¿Saben qué vamos a hacer? Vamos a dejar esto de aquí, lo vamos a pasar más abajo. Bueno, para que lo tengan ahí de referencia. Ok, entonces ahora sí vamos a pasar a lo que sería una suma con 2 criterios, o un conteo, perdón, con 2 criterios. Ahora yo quiero saber las personas que son temporales y permanentes de estas ciudades, ¿ok? Entonces ya la fórmula de contar sí no nos funciona porque esta recibe únicamente un argumento o un criterio. Entonces, en este caso utilizaríamos lo que es la fórmula de contar si conjunto. Entonces sería igual, contar punto si punto conjunto. Escribimos conjunto. Abrimos el paréntesis, ¿verdad? Y aquí ya nos está pidiendo, ¿verdad? El rango de criterios. Como vimos en la presentación, ¿verdad? La fórmula de contar si conjunto, ¿verdad? Nos va a pedir la columna donde está la información que estamos contando, el criterio, después otra columna, después otro criterio, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces vamos a hacer eso aquí. Vamos a irnos primero a la columna donde están los tipos de contrato, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de que necesitamos los contratos permanentes, ¿verdad? Entonces vamos a venir aquí y vamos a decirle, ok, queremos contratos, y escribimos entre comillas, permanentes. Voy a regresarme para que puedan ir viendo la fórmula, ¿verdad? Entonces ya ingresamos el primer argumento, ¿ok? Permítanme. Perdón. Ya ingresamos nuestro primer criterio. Falta ingresar el segundo, que sería la ciudad. Entonces nos vamos a ir a la columna donde están las ciudades.
que sería esta de aquí, ¿verdad? Y le vamos a decir que queremos, la ciudad que estamos viendo ahorita, sería la ciudad de San Pedro Sula. Entonces vamos a ingresarlo por texto. Ahorita lo vamos a hacer por texto, ya vamos a utilizarlo después como una referencia. Vamos a escribir San Pedro Sula, ¿verdad? Cerramos paréntesis y le damos Enter. Entonces me está diciendo aquí la fórmula que en la ciudad de San Pedro Sula hay 2.250 personas con contrato temporal. Perdón, puse permanente en la columna de temporal. Vamos a cambiar eso. Temporal. Ahí está. Tenemos 56 personas en San Pedro Sula con contrato temporal, ¿verdad? Entonces, nosotros queremos hacer... Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si por ejemplo, ustedes ven que tenemos aquí las 5 ciudades? Imagínense que no fueran 5 ciudades, que fueran todos los departamentos de Honduras. Entonces, si nosotros tenemos esto, ¿verdad? Y comenzamos a escribir la fórmula y vemos que cada una de estas ciudades tenemos que ir cambiando la fórmula, eso se vuelve un poco tedioso y repetitivo y también un poco cansado, ¿verdad? Entonces lo que podemos hacer aquí es que, por ejemplo, en nuestra fórmula, en vez de ingresar San Pedro Sula como un texto, podemos decirle que nuestra ciudad se encuentra en la celda C4, que es donde está el nombre de San Pedro Sula. Entonces, de esa forma nosotros le estamos dando un argumento mediante una celda. Repito, en vez de ingresar, ¿verdad? En vez de ponerle aquí San Pedro Sula como ciudad, le vamos a decir que el nombre de la ciudad se encuentra en la celda, ¿verdad? C4. ¿Ok? Entonces, de esa forma nosotros le estamos dando nuestra condición como un parámetro desde una celda. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a cambiar aquí San Pedro Sula, perdón, y vamos a poner C4, que sería la celda donde está San Pedro Sula. Y nos va a devolver el mismo resultado. Pero ¿qué cambia aquí? Que yo puedo copiar esta fórmula, pegarla, y si ustedes ven, ya me devuelve los resultados diferentes para cada ciudad. ¿Por qué? Porque la fórmula ahorita ya me está buscando que mi parámetro de ingreso aquí está por la ciudad que está aquí escrita, ¿verdad? Entonces, si ustedes pueden ver, ahorita aquí está seleccionando Progreso, aquí está seleccionando, aquí está seleccionando La Lima, aquí está seleccionando Cortés, ¿verdad? Entonces, de esa forma me está haciendo, ¿verdad? Me está seleccionando cada una de las ciudades sin que yo tenga que ir escribiendo el nombre de la ciudad. ¿Quedó claro ese proceso de cambio que hicimos? Que en vez de escribir el nombre, lo que hicimos fue dárselo por medio de una celda. ¿Quedó claro eso? ¿O quieren que lo repita? ¿Está bien? Ok. Entonces, ya vimos la parte de ese tipo de conteo, ¿ok? Ahora vamos a pasar al siguiente conteo, que sería el de los contratos permanentes. Yo normalmente soy bien haragán para escribir las fórmulas, ¿verdad? Entonces lo que voy a hacer es que voy a copiar esta fórmula, pero voy a copiar el texto desde aquí de la barra, desde aquí arriba. Vamos a copiarla con control C. Nos vamos a venir aquí a la celda de la par. Vamos a darle pegar, ¿verdad? Y si ustedes ven, ya igual me está tomando la ciudad de San Pedro Sula. Y solo tengo que cambiar la palabra que dice dentro de la fórmula, ¿verdad? Dentro de la fórmula solo tendría que cambiar que en vez de temporal, aquí diga, hola, perdón, está lloviendo aquí donde estoy ustedes, entonces es muy probable que me pase esto un par de veces. No sé si me pueden escuchar. No sé si me escuchan bien. Ok, disculpas por ese pequeño inconveniente. Vamos a compartir la pantalla otra vez. Ok, bien. Seguimos entonces. Como les estaba comentando, lo que voy a hacer aquí es que voy a copiar la fórmula, ¿verdad? De aquí del texto. La voy a pegar aquí, ¿verdad? Y en vez de poner permanente, voy a poner temporal. Perdón, en vez de poner temporal, voy a poner la palabra permanente. Entonces, ya sabemos que hay 2.250 permanentes en San Pedro Sula y podemos copiar esa fórmula y pegarla para las demás ciudades. Y así nos devuelve la cantidad de contratos permanentes que hay por ciudad, ¿verdad? Entonces, ya estamos viendo, ¿verdad?, cómo nuestro cuadrito va tomando forma. ¿Y qué es lo importante de esto? Que nosotros podemos después, como vimos en la clase anterior, ¿verdad? Esto lo voy a hacer súper rápido, nada más para ejemplificar por qué hacemos esto. Podemos venir e ingresar
un gráfico de barras que nos muestre, por ejemplo, la cantidad de contratos que hay, ¿verdad? Aquí podemos ver, vamos a hacer un diseño rapidito aquí. Ahora podemos ver la cantidad de contratos temporales y permanentes que hay, ¿verdad? Entonces ya pasamos de tener toda esta información aquí a tener un gráfico, ¿verdad? Que ese es nuestro objetivo, poder mostrar información de forma entendible, porque si nosotros tenemos en nuestro trabajo, ustedes, una base de datos de lo que sea y nos dicen, fíjate que necesitamos saber tal información o queremos que hagas una presentación, entonces tener esta información en datos o en RAW, como normalmente se le llama, es difícil de entender o difícil de ver, pero ya sí lo estamos viendo en un gráfico, ¿verdad? Es más entendible, ya estás viendo datos diferentes, o son cosas más. Voy a cambiar este número aquí solo para que se vea bien. Entonces, ahí ya podemos ver, tenemos una mejor idea de qué tipo de contratos hay por ciudad. Entonces, sabemos que en Progreso hay muchísimos más contratos permanentes, ¿verdad? Que donde menos contratos temporales hay es en Cortés y cosas así, ¿verdad? Entonces, esa es la idea de poder pasar de un tipo de información que se ve todo amontonado a poder ver esto. Pues. Ok, entonces con eso ejemplificamos lo que son las fórmulas de contar y la fórmula de contar sí conjunto. Se las voy a poner por aquí abajo. Contar punto. Voy a pasarla por aquí. Conjunto. Vamos a poner esto. ¿Verdad? Entonces, ahora vamos a pasar a la parte de sumar. ¿Ok? Vamos a ver el total, ¿verdad? Que nosotros, vamos a agregar esto en otra hoja. Quiero saber, ¿verdad? De mi información aquí, yo tengo dos columnas. Una de los salarios que yo he ofrecido a los que he contratado y los salarios que me han pedido, ¿verdad? Entonces yo quiero ver en total cuánto dinero hay más entre salarios que yo he ofertado y los que me han solicitado. Si es mucha la diferencia, ¿verdad? Si es mucha la diferencia, ¿qué te podría decir eso? Que tal vez el salario que estás ofreciendo para el puesto está por debajo de lo que está en el mercado y entonces eso lleva a investigaciones y todo eso. Esto es lo que al final se hace con este tipo de reportes, con este tipo de información, poder tomar decisiones, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer esa pequeña suma, ¿ok? Vamos a comenzar a utilizar entonces la fórmula de sumar y sumar sí conjunto, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar. Salarios, eso se llama salarios. Entonces queremos saber la suma total de los salarios que hemos ofrecido. Vamos a empezar a escribir nuestra fórmula. Solo vamos a hacerlo más grande. Nuestra fórmula sería igual, sumar sí. ¿Ok? Entonces, como hablamos en la presentación, ¿qué recibe la fórmula de sumar sí? Primero recibe lo que es el parámetro en base a qué condición estamos sumando. Y en este caso sería la condición de que sean salarios que hemos ofertado, ¿verdad? O sea, salarios que nosotros hemos ofrecido. Ok, esto creo que lo podemos hacer más simple con la fórmula solo de sumar. No necesitamos la de sumar sí conjunto. Ya les voy a explicar por qué. Entonces la fórmula de sumar, ¿verdad? Muy simple, igual suma, ¿verdad? Salarios ofertados sería nuestra condición aquí. Sumamos todo eso, ¿verdad? Y vemos aquí que nos devuelve $1,939,000, ¿verdad? Y después en la columna de solicitados, ¿qué estamos viendo aquí? Salarios solicitados, imagino que va a ser mucho más alto. 2.3 millones de dólares, ¿verdad? Entonces, la diferencia no es tanta, ¿verdad? Entonces podrías concluir con esto de que los salarios que estás ofreciendo son relativamente buenos comparados con lo que las personas están solicitando. Pero, por ejemplo, yo quiero ver según mis reclutadores, ¿verdad? Tenemos 5 reclutadores, ¿verdad? Tenemos 5 reclutadores. Entonces, ahora yo quiero saber, ¿verdad? ¿Qué salarios están ofertando mi reclutador 1, 2, 3 y 4? ¿Y qué salarios le están solicitando a mi reclutador 1, 2, 3 y 4? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues, simple. Vamos a venirnos entonces, perdón. Y vamos a utilizar la fórmula de igual, sumar, sí, ¿verdad?
Vamos a también, saben que vamos a poner en práctica la opción de ingresar la fórmula desde la barra de fórmulas. Vamos a venir entonces aquí a fórmulas. Vamos a venirnos a insertar una función. Vamos a buscar sumar, ¿verdad? Creo que ya les había explicado cómo utilizar este cuadrito de herramientas. Entonces aquí solo buscamos el nombre o una parte del nombre de la fórmula, ¿verdad? En este caso yo escribí sumar. Si pueden ver aquí me devolvió varios criterios, ¿verdad? Entonces vamos a decirle sumar sí. Le damos aceptar. Y aquí nos pide los criterios, ¿verdad? Como les dije, el rango donde estamos buscando, en este caso el rango de la condición, ¿verdad? O sea, el lugar donde se encuentran los nombres de los reclutadores. Entonces nos vamos a venir a nuestra hoja 1, ¿verdad? Y los reclutadores están en la columna L. Entonces ya seleccionamos, ¿verdad? La columna número L. Entonces, si pueden ver, aquí apareció ya. Entonces, ¿cuál es mi criterio para esta búsqueda? Yo quiero primero buscar, entre paréntesis, ¿verdad? El reclutador 1, ¿verdad? Entonces, ya con eso, Excel va a buscar el reclutador 1 en la columna de reclutador, ¿verdad? O reclutado por. Y después, ¿dónde quiero que sume? Como estamos ahorita ofreciendo salarios o salario oferta, entonces yo quiero que en la columna de salarios ofertados, ¿verdad? Me haga esa suma. Y sería la columna, ¿verdad? Salario oferta. Sería la columna M, ¿verdad? Entonces aquí estamos viendo que nos devuelve. Esos son los salarios que ha ofertado el reclutador 1, ¿verdad? Vamos a hacer la misma fórmula para salarios solicitados, o sea, los que la persona le han pedido al reclutador 1. Entonces venimos aquí a insertar función. Buscamos de nuevo sumar. Seleccionamos la opción de sumar sí. Nos vamos de nuevo al rango, ¿verdad? Donde se encuentran los reclutadores. Después en criterio vamos a ingresar, pues en texto siempre, ¿verdad? Reclutador 1. 1, perdón. Y después el lugar donde va a hacer esa suma, pues sería ahora en salarios solicitados. Pues ya es diferente. Ya no es la columna M, ahora será la columna N. Entonces le damos a aceptar y vemos que ahora nos devuelve una cifra diferente, porque ahora nos está devolviendo la cifra de los salarios que le han solicitado, ¿verdad? A nuestro reclutador 1. Entonces, si ustedes ven, aquí tenemos 5 reclutadores. Si ustedes ven, para poder generar la información de todos ellos, yo tendría que irme fórmula por fórmula, cambiando la palabra, por ejemplo, aquí, reclutador 1. Ya tendría que ser reclutador 2, reclutador 3 y así. Pero para eso Excel nos facilita, ¿verdad? Con la opción de que podamos darle el nombre del reclutador, ya no por un texto, sino que por una celda. Entonces lo que vamos a hacer es que le vamos a decir que nuestro reclutador, el nombre de nuestro reclutador se encuentra en la columna D5. Bueno, entonces, si ven, ya la celda aquí se me marcó. Y eso significa que de ahí va a tomar el nombre de nuestro reclutador. Le damos a aceptar y pues nos devolvió lo mismo. Pero ahora sí podemos copiar y pegar, ¿verdad? El valor y si ven, ya me está devolviendo datos para cada uno de los reclutadores, ¿verdad? Lo que significa que ya está tomando, si pueden ver, la referencia de las siguientes columnas. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, hubiese corrido la fórmula, lo hubiese copiado y pegado, si yo tuviese el texto aquí que dice reclutador 1? Pues me hubiese devuelto exactamente el mismo valor para cada celda, así como pueden ver aquí, ¿verdad? Entonces, por eso estábamos dándoselo como un parámetro, porque imagínense que no fuese aquí reclutador 5, sino que fuesen 70 y pico de reclutadores, ¿verdad? Entonces tendríamos que ingresar fórmula por fórmula, pero Excel nos facilita de esa manera, ¿verdad? Que nosotros podamos darle nuestra referencia por una celda. Entonces sería acá. Ya tenemos, ¿verdad? Ahí ese dato. Y vamos a hacer lo mismo con esta fórmula de aquí. Vamos a cambiarle que lo del reclutador se lo vamos a dar por una celda. Se la vamos a aceptar. ¿Verdad? Y ya tenemos ahí nuestra fórmula. Aquí sería lógico, por ejemplo, tener la diferencia, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? Perdón, diferencia. Y podríamos solo restar, ¿verdad? ¿Cuál es el que le solicitan, por así decirlo, más salarios? Copiamos y pegamos esa fórmula. Para que eso se vea igual, solo recuerden que tenemos la opción de copiar formato, ¿verdad? Entonces le vamos a dar copiar formato. Vamos a pegar aquí. Vamos a ajustarlo. Entonces así nos damos cuenta de que a quien más le piden, por así decirlo, más dinero del que ofrece es al reclutador 1.
¿verdad? Y de esa forma, perdón, podemos crear una gráfica con esto también. Podemos ver a quién le solicitan más, a quién le solicitan menos. Si ustedes ven, ahí se entiende que el reclutador 1, ¿verdad? Es el que más le piden más dinero, pero también podríamos hacerlo, ¿verdad? Con una gráfica, y con la gráfica van a ver ustedes que es todavía más fácil de entender. Entonces vamos a seleccionar los datos de la gráfica. No sé qué tipo de gráfica seleccioné. Ok, seleccionar datos, ¿verdad? Y entonces aquí podemos ver que a quien más le están pidiendo, por así decirlo, dinero, es al reclutador 1, ¿verdad? Porque es el que más diferencia hay, es el que más alto está en cuanto a salario solicitado, y es el que más diferencia, o el gap entre el salario solicitado y el ofertado hay. Entonces es más fácil verlo de esa manera. Y ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, queremos ver esto, pero solo para San Pedro Sula? San Pedro Sula, ¿verdad? Entonces yo quiero ver esto solo para San Pedro Sula. Entonces aquí es donde ponemos en práctica la fórmula de sumar si conjunto. Entonces esas fórmulas de conjunto ustedes recuerdan que son para cuando tienen más de un criterio. O sea, que tienen a un reclutador y también una ciudad. ¿Verdad? Entonces ahí ya estamos filtrando información de dos maneras. Entonces vamos a poner la fórmula de igual sumar punto si punto conjunto. Esta la voy a hacer así ingresando la fórmula, y la siguiente del salario solicitado la voy a hacer con la opción del textbook, ¿ok? Abrimos un paréntesis y entonces aquí nos pide esta diferencia del sumar punto si. El primer parámetro es el lugar donde va a sumar. Entonces, como estamos hablando de salario oferta, vamos a venir aquí al salario oferta, que sería la columna M, ¿verdad? Después, el siguiente parámetro sería el rango donde se encuentran mis criterios, o la columna donde están los criterios. Entonces, como el primer criterio que voy a utilizar es el de los reclutadores, vamos a seleccionar la columna L, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que la columna L me va a decir qué reclutador es. Entonces le doy por referencia que ese reclutador está ubicado aquí. Y después tenemos el siguiente rango de criterio, que sería la ciudad, ¿verdad? Entonces vamos a venirnos de nuevo a nuestra información aquí, y las ciudades sabemos que se encuentran en la columna E. Vamos a seleccionar toda la columna y después nos vamos a regresar y esa sí lo vamos a escribir, ¿ok? Porque estamos solo con uno. Vamos a escribir aquí, permítanme. San Pedro Sula. Cerramos el paréntesis y como podemos ver, entonces esos son los salarios que ha ofertado el reclutador 1 en San Pedro Sula. ¿Ok? Como esta fórmula ya la dejamos con la referencia para la celda aquí, podemos copiarla y pegarla. Y ahora tenemos entonces el salario solicitado. Esto lo vamos a hacer con nuestra opción de insertar función, ¿verdad? En la barra superior de fórmulas nos vamos a insertar función y vamos a buscar de nuevo sumar. Y si pueden ver aquí, la segunda es sumar si conjunto. La vamos a aceptar, ¿verdad? Entonces lo primero, como lo vimos igual, es el rango de la suma. Nos venimos entonces a ingresar el rango que sería en salario solicitado, ¿verdad? Después nuestro primer rango de criterios, ¿verdad? Va a ser el reclutador. Entonces en esta misma matriz de aquí seleccionamos la columna donde está el reclutador. Después en el criterio 1 le vamos a decir que queremos que sea este texto de aquí de reclutador, ¿verdad? Después criterio 2 queremos que sea el lugar o la ciudad, mejor dicho, ¿verdad? Y queremos que la ciudad sea San Pedro Sula, ¿verdad? Entonces aquí en este cuadro de información, si ustedes ven, entonces tenemos rango de suma, criterio 1, rango de criterio, perdón, criterio 1, rango de criterio, criterio 2. Si hubiese un tercer criterio, entonces sería rango de criterio 3, criterio 3, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, ya aquí ya me aparece, si ustedes pueden ver, rango de criterio, ¿verdad? Me aparece 3, 4 y hasta 127. Era 124 la última vez que yo revisé, así que bueno. Pero entonces ya tenemos ahí, ¿verdad? Rango de criterios. Y esto me va a funcionar exactamente igual. Si ustedes ven, las fórmulas se ven iguales, ¿verdad? No cambia mucho, nada más que los lugares donde está sumando. Y podemos correr esta fórmula para acá, ¿verdad? Entonces, de esta manera podemos ver que igual prevalece la situación de que el reclutador 1 es quien más diferencia tiene entre su salario ofertado. Y lo ideal, pues, es poder ver, ¿verdad? Que podemos ingresar una pequeña
un pequeño gráfico aquí, ¿verdad? Para poder apreciarlo. Entonces tenemos ahí, ¿verdad? Para que se vea un poquito mejor, voy a modificar esto. Lo voy a hacer un poco rápido. Yo sé que esto tiende a confundir un poquito, pero vamos a poner aquí 100. 1, 2, 3. Espera. Entonces, aquí podemos apreciar, ¿verdad? Cuál es el que más diferencia tiene, cuál es el que más alto están los salarios solicitados y todo eso, ¿verdad? Entonces, como pueden ver, ya estamos aprendiendo cómo pasar de información en RAW a pasar a información ordenada que nos permita crear este tipo de gráficos, que nos permita poder visualizar la información de una mejor manera. Entonces, eso es lo que tenemos para la clase de hoy. Había puesto que teníamos el tema de fórmulas de texto, pero esas fórmulas de texto creo que hay que verlas mucho con la parte del concatenado, entonces eso lo vamos a ver un poquito más adelante, solo para no confundirnos. Entonces, como un pequeño repaso, ¿verdad? Hoy vimos lo que son las fórmulas de contar, contar sí y contar sí conjunto. Contar, pues solo cuenta los elementos donde hay números en un... ¿en qué exactamente, Bradislav? Contar, entonces tenemos la fórmula de contar. Me desconcentraste, loco, lo siento. La fórmula de contar lo que nos devuelve es básicamente un conteo de rangos donde hayan números, ¿verdad? Entonces, si nosotros le seleccionamos todo este rango, en 6 de ellos hay elementos. Después tenemos la fórmula de contar sí conjunto, que lo que hace es contar en base a un criterio, ¿verdad? Aquí yo le estoy diciendo que me cuente cuántas veces aparece el número 1. Y pues en este rango de aquí, el número 1 aparece 2 veces. Después tenemos la fórmula de contar sí conjunto, que básicamente cuenta en base a criterios. Y la fórmula está estructurada en la forma de rango de criterios, criterio, rango de criterios, criterio, y así sucesivamente. Y después tenemos la fórmula de sumar, sumar sí y sumar sí conjunto, ¿verdad? La fórmula de sumar, pues la vimos desde la primera clase, que sería una suma de elementos, ¿verdad? De números. Recuerden que en esta fórmula, si se encuentra con un texto, pues va a devolver un error. La fórmula de sumar sí conjuntos solo nos va a sumar en base a un criterio. Y como está aquí el ejemplo, pues vamos a ver los salarios de la ciudad únicamente de La Lima. Entonces suma los salarios que pertenecen a la ciudad de La Lima. Y después tenemos la fórmula de sumar sí conjunto. La fórmula de sumar sí conjunto lo que hace es sumar en base a varios criterios. En este caso aquí muestra, por ejemplo, la parte de los salarios que pertenecen a la ciudad de San Pedro Sula, que son de ingenieros, ¿verdad? Entonces, como parámetro recibe primero el lugar donde están los salarios, la columna donde está nuestra ciudad, el nombre de nuestra ciudad, la columna donde están las profesiones, y el nombre de la profesión que nosotros estamos buscando. Entonces, básicamente eso sería la clase por hoy. Disculpo por el inconveniente al inicio de la clase. Yo sé que tuvimos un pequeño problema ahí para poder conectarnos, ¿verdad? Pero qué bueno que lograron conectarse. Ya saben que cualquier pregunta o duda estoy a la orden. Ahí solo me